Doctora Verónica Silva, ex candidata a la vicepresidencia de la República, bienvenida, muy buenos días, gracias por aceptar una vez más esta invitación. Muchísimas gracias, de verdad les agradezco a ustedes, ¿no es cierto?, aquí este medio de comunicación que siempre trata de ser, pues, como diríamos, mucho más prolijo en la comunicación, ¿no? Lo que acabamos de escuchar es cierto, los medios de comunicación hoy tienen un poder tan grande que incluso si no ponemos atención a otros medios más ciudadanos, imagínate, podríamos estar en manos de una campaña electoral, en manos de los medios de comunicación y eso pues no puede ser. Así que más bien, gracias a ustedes que hacen esa labor tan importante de posicionar otras voces y otra mirada en la coyuntura de nuestro país. Doctora, buenos días. Analicemos la coyuntura que está viviendo el Ecuador. Y justamente con Carla analizábamos el tema de la desdolarización, que es el debate en las redes sociales, en los medios tradicionales, que buscan atacar a la candidatura de Luisa González con esta famosa desdolarización que tienden trampa algunos medios para que caigas en esa trampa. Pero el país está atravesando una catástrofe ambiental sin precedente. Yo creo que en la historia de este país no hemos tenido una catástrofe como la que tenemos en este momento en Esmeraldas. Pero se debate el tema de la desdolarización, el tema de la campaña, el presidente de la República yendo a los mercados a hacer campaña. El problema de Esmeraldas, ni siquiera ha ido el presidente de la República a darle una respuesta a Esmeraldas. Él como presidente de Petroecuador y como presidente de la República. Sí. No, muchas gracias, Jaime, Carlita, nuevamente por la invitación. Y bueno, es cierto, ¿no?, lo que mencionas, pero yo sí creo que hay que señalar a los amigos, amigas que nos escuchan, que hay que entender la dimensión del momento histórico en el que nos encontramos, ¿sí? Yo siento que estamos en una encrucijada donde o seguimos con el mismo nivel de desesperanza, de desinstitucionalización, de falta de respeto a la democracia, de no invertirle a los sectores económicos que deberían, ¿no es cierto?, ser por lo menos la base para mantener miles y miles de empleo, que hoy lo que están haciendo, pues muchos es despidiendo a su gente porque no pueden mantener, obviamente, esa planta de trabajadores, ¿no?, con esta crisis económica, con esta desinversión que también estamos viviendo y con la imposibilidad del crecimiento en este año, datos oficiales. Entonces, no es la primera vez que estamos ante una situación como esta y yo creo que los ecuatorianos hemos tenido la sabiduría de decir, bueno, hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí. Recordemos lo que vivíamos en los años 90, sí, Carlita, Jaime, seguramente más o menos estamos dentro de las mismas generaciones. Era una crisis impresionante, ¿no? No había salud, no había educación y era la polarización política, ¿no es cierto? Siempre viendo quién es el mejor postor. Esa desesperanza ya la vivimos, ¿no es cierto? Y en aquel entonces esa clase política tenía el mismo nivel de desprestigio que yo siento que hoy están teniendo algunas fuerzas políticas, incluidos hoy en día, pues... Solo que en otros tiempos, nada más, de comunicación, sí. Pero ¿qué pasó en ese momento cuando vivíamos esos golpes de Estado, ¿no es cierto? Vimos presidentes caer uno tras otro, no había estabilidad. Lo que pasó es que los ecuatorianos pudimos darnos cuenta, ¿sí?, que no había otra salida que reconstruir la institucionalidad y empezar a hablar de una nueva política, ¿no? Y yo creo que esa coyuntura hoy la estamos viviendo. La gente está diciendo, estamos hartos, ¿sí?, de esta corrupción que se siente por todo lado, lo que lamentablemente se está viviendo en Esmeraldas. Es parte de esa corrupción que no lleva el dinero y la inversión a donde tendría que ir. Y van a salir cualquier justificación, pero lo que está ocurriendo en Esmeraldas, y nos solidarizamos con esas miles de familias que están viviendo este desastre, es precisamente que no se ha dado el mantenimiento necesario. Imagínense, para un oleoducto que debería tener la revisión constante. Escuchaba ayer a los alcaldes y decían, oigan, hoy se vienen a aparecer para ver qué está ocurriendo aquí con el derrame de petróleo. Pero esta petición la habíamos hecho meses atrás, un alcalde decía años atrás,
y que prácticamente pues lo han dejado en el abandono. Sí, porque quizás pasa por lugares, por pueblos, por ciudades que no está en el interés de las grandes oligarquías que hoy controlan a nuestro país. Así que esa falta de liderazgo, esa crisis que la estamos viviendo y que es lo que provoca esta violencia, que es lo que provoca esta falta de empleo, obviamente la gente está diciendo hasta aquí. ¿Y cuál es la propuesta? O sea, empezar a reconstruir esa posibilidad de salida, y como lo hemos mencionado, sí, Carlita, Jaime, no hay más que empezar a pensar la paz, ¿sí? Porque sin paz no va a haber democracia, sin paz no hay desarrollo, sin paz no hay justicia, sin paz no hay nada, ¿sí? Entonces hay que dejar de lado, ¿no es cierto?, esta política de guerra, esta política del caos, esta política del terror a la que nos quieren acostumbrar y decir que ¿Quiénes generan esa política, doctora? Pues yo creo que es el gobierno de Daniel Noboa, sí, lamentablemente está asumiendo, ¿no es cierto?, que con el terror, que con el caos, sí, puede mantener a la población aquietada y cometiendo errores inconstitucionales, incluso como el que estamos viendo con el CNE, ¿no es cierto?, y respetando en un momento electoral lo único que tenemos los ciudadanos, que son esas garantías, ¿sí?, de poder, pues, ir a las elecciones y que nuestro voto cuente. Eso que es lo que más sagrado que tenemos hoy los ciudadanos, lo quieren vulnerar. Y lamentablemente cooptando, ¿no es cierto?, una de las instituciones que deberían ser los pilares de nuestra democracia, los jueces de estas elecciones, y que lamentablemente, yo no sé por qué, por dinero, por puestos políticos, no sé por qué se tienen que prestar para esto un poder tan importante como el CNE. Pero hacer esto, ¿sí?, yo creo que los ciudadanos lo estamos sintiendo, lo estamos percibiendo, y lamentablemente está yendo ya en contra del mismo candidato presidente, no sé, Daniel Noboa. La gente siento que no le dará el respaldo que ellos esperan, ¿sí? Esta convulsión social en la que nos encontramos necesitamos cambiarla, necesitamos despojar del poder político a esta oligarquía, y que vayan a hacer negocios, que vayan a hacer dinero, que ha sido su principio, pero que no usen el Estado, que no usen la esperanza de la gente, la educación, la salud, el bienestar de los ecuatorianos, ¿sí?, para mantener, pues, esos puestos de poder, esos puestos, vamos a decir, de privilegios económicos a costa del pueblo ecuatoriano. Sobre las peleas, doctora, el día de ayer el presidente de la República fue a Cuenca, y en Cuenca abrió otra bronca, acusando al alcalde de correísta y acusando también al prefecto de la provincia de La Suay. O sea, el presidente donde va y encuentra a alguien que no es afín a él, lo ataca. ¿Esa es la estrategia de campaña? Pues mire, sí, exactamente, ¿no? Nos quieren hacer creer que con la estrategia del caos, la estrategia del insulto, la estrategia del show, se puede posicionar un mensaje quizás, ¿no es cierto?, o vamos por esta opción o lo que tenemos es aún peor. Yo siento que esa es la política del gobierno. Yo no sé quién asesore al señor Daniel Noboa, pero como te mencionaba al inicio, Jaime, esto ya vivimos los ecuatorianos. Entonces, los que tenemos un poco más de memoria o quizás un poquito más de años, hay que contarles, ¿sí?, a nuestros familiares, a nuestros amigos, que estas políticas de peleas constantes, ¿no es cierto?, en algún momento de nuestra historia nunca nos llevaron, ¿sí?, a tener soluciones concretas. Y hoy, pues no lo vamos a hacer, no lo vamos a permitir. Así que, como decíamos, estas falsas soluciones, ¿no? Ayer le escuchaba al señor presidente en Cuenca, porque nos venden falsas soluciones. Sí, yo creo que ya no nos las creemos. Y hay quienes dicen, le escuchaba también al presidente, que sí, que la Constitución tiene que cambiar, que hoy necesitamos una nueva constituyente, una nueva Constitución para hacer los cambios que el país necesita. Eso es mentira. Eso es mentira. Vamos a caer en una nueva trampa, sí, que le va a permitir a los 4 o 5 notables de los que habla el señor presidente hacer una constitución ad hoc, ¿verdad?, que lo que quieren obviamente es despojarnos de nuestra soberanía, despojarnos de nuestros derechos, despojarnos de nuestros recursos públicos, de nuestros recursos energéticos, de nuestros recursos hídricos, ¿sí?, para venderlos al mejor postor.
Y esa es la verdadera razón por la que hoy incluso se atreven a hablar, ¿no es cierto?, de una nueva constituyente para cambiar, dicen ellos, el curso de la historia. Y no lo vamos a permitir, ¿sí? Es importante que si hay problemas y si hay errores, los expongamos claramente. ¿Cuáles son los errores de la Constitución que quieren modificar? ¿Sí? Y bueno, vamos a hacer que esto sea también un proyecto ciudadano y un proyecto conjunto. Pero creo que las soluciones tiene que ser la urgencia, ¿sí?, de presupuesto público para entregar a los barrios más necesitados donde se está, pues lamentablemente muriendo nuestros jóvenes, nuestros niños a causa de estas mafias que nadie quiere pararlas, ¿sí? Porque parece ser, pues que es muy lucrativo, ¿no?, este negocio del narcotráfico. Pero lucrativo ¿para quién? Lucrativo también para aquellos que permiten, ¿sí?, enquistándose en la función pública, enquistándose en las funciones de control, ¿sí?, permitir que las mafias pues sigan haciendo del narcotráfico una forma de ingreso para muchísimas familias. ¿Y por qué sigue creciendo el narcotráfico? ¿Por qué? Perdón, no te escuché. ¿Por qué sigue creciendo el narcotráfico en el país? Bueno, miren, cuando uno ve y compara, ¿no es cierto?, economías que han tenido este flagelo, vamos a decir, incluso décadas anteriores que las nuestras, uno ve que el problema real de cómo el narcotráfico puede penetrar en territorios es por la ausencia del Estado, ¿sí? Eso lo vimos en Colombia y lo vimos en México. Cuando creció el narcotráfico de manera abismal fue cuando tuvieron estos países el mismo tipo de gobierno que hoy tenemos en el Ecuador. Gobiernos que estaban mucho más interesados, sí, en generar un lucro a través del narcotráfico y dejando poblaciones enteras sin ninguna protección por parte del Estado. Eso lo vivió, por ejemplo, todo el sur de Colombia, que obviamente, ¿no es cierto?, aupando una guerra interna, lamentablemente, entre paramilitares, entre guerrilleros en ese momento, así lo decían, pues dejaron a la población desamparada. Y el negocio del narcotráfico creció para unos y para otros. Lo mismo ocurrió en México, ¿sí? El norte del país, en el caso mexicano, se dejó abandonado, ¿no es cierto?, a la suerte de las mafias, pero atrás de ello, ¿qué estaban? Policías, militares, gobernadores, alcaldes, ¿sí? Y hoy se sabe que incluso altísimos funcionarios del gobierno de Calderón, del gobierno de Peña Nieto, que ya hoy unos 2 de ellos están presos, ¿no? Algo que no se esperaba, pero que ya están presos incluso en las cárceles norteamericanas. ¿Esto qué quiere decir? Que si dejamos, ¿no es cierto?, nuestras instituciones en manos de estos ladrones, de estos, no tengo otro término, pero realmente son, sí, pues estos mafiosos de cuello blanco, así hay que llamarlos, que están enquistados en la política de nuestro país, que están enquistados en grandes corporaciones de nuestro país y que a través de ello usan esas instituciones para permear el mismo narcotráfico, esto no va a cambiar. No va a cambiar, Jaime. Por eso es importante decirle a la población que si realmente se quiere hacer una lucha contra el narcotráfico, es imperioso decir basta de lavar dinero en el sector financiero de nuestro país, ¿sí? Que parece ser que no está siendo ciego a lo que está ocurriendo en esos barrios populares de los que tanto se quejan y de los que tanto dice que tienen que entrar la mano dura. La mano dura sí, pero la mano dura a todos aquellos que están haciendo de este negocio su modus vivendi. Y hay que empezar, yo digo, por las mismas entidades de control. No puede ser que entidades como la UAFE, por ejemplo, si no nos digan nada de lo que está ocurriendo en grandes bancos y en grandes empresas de este país. Y aquí salen toneladas de coca. Y yo siempre pongo este ejemplo porque tengo familia que trabaja en el tema de las rosas. Sí, cuando te llega un bichito a una rosa, imagínate, en un container Estados Unidos o Europa, te devuelven todo el container. Y no nos van a decir que con tanta tecnología no pueden ver toda la droga que va en las cajas de banano o en otras cajas, yo no sé de qué otros productos, pero principalmente el banano. Así que hay todo un círculo, ¿no es cierto?, que imperiosamente, ¿sí?, están trabajando en conjunto, interna y externamente, y si no queremos ver aquello, pues entonces seamos más sinceros y hagamos pues de este negocio del narcotráfico, ¿no es cierto?, un negocio legal,
porque parece ser que están viviendo solamente unos de aquello, ¿sí? Pero no, lo que está ocurriendo es que la mayoría de muertos pues los está poniendo las clases más pobres de este país. Así que urgente hacer esa lucha integral contra el crimen organizado, con inteligencia, sí, con coordinación internacional, pero que ese combate a la corrupción sea real, sí, con total independencia del sistema de justicia, sí, con total transparencia de nuestros militares, de nuestra policía, que no los infectemos de esta corrupción. Y obviamente cuando hagamos eso, vamos a tener el dinero suficiente, incluso para que no se vaya en políticas etéreas, en políticas vacías, como ha sido el Plan Fénix, porque veamos, estaba viendo ayer los datos, son costos millonarios los que estamos destinando a una política de seguridad totalmente vacía. Así que si no empezamos a pensar en la paz, cómo reestructurar la paz para el Ecuador, obviamente esto no va a tener ninguna salida, ¿no? Ya lo hemos dicho, inversión social, inversión en educación, urgente, inversión en salud, inversión en los barrios más pobres de nuestro país, que no tienen posibilidades de mantenerse, ya ni siquiera, digamos, llegar a fin de mes, que lamentablemente hay chicos, ¿no es cierto? Chicos, chicas que son fácilmente captados por la mafia. Doctora Silva, usted ha sido bastante clara en esa expresión de que el gobierno no está haciendo nada en temas de la delincuencia, pero está haciendo mucho en función de intereses propios. Tenemos el campo Sacha, la denuncia de Petronovoa, los desayunos escolares. ¿Qué nos demuestra entonces este gobierno? ¿Que está trabajando en función de sus propios intereses? ¿En eso se está realmente enfocando? Sí, lamentablemente sí, ¿no? Y cuando vemos los casos, como bien lo señalabas, Carlita, son varios, ¿no? O sea, no solamente está el campo Sacha, imagínense, teníamos el tema de Olón. Si no había realmente un posicionamiento claro de las comunidades, ya tendríamos en los manglares de Olón, pues todo un rascacielos. Yo que sé que querían construir ahí a nombre de la señora primera dama. Sí, tenemos el caso de los desayunos escolares, eso es gravísimo. Negocios con los familiares, ¿no es cierto?, del presidente, y que por decreto se quiera acabar con un principio constitucional como es prohibir el nepotismo. Sí, porque esto está en la Constitución y para eso quieren acabar la Constitución, para permitirse ellos mismos el saqueo de nuestro Estado. Miren el caso Progen. ¿Sí? 69,5 millones en plena crisis eléctrica. Carla, esto hay que decirlo. Una empresa que jamás le cumplió a los ecuatorianos, que se llevaron tanto dinero, sí, 69,5 millones de dólares, para resolver una crisis energética que no lo hicieron. Veamos el caso del hermano del señor presidente. Sí, el caso Petronovoa, 9 millones en beneficio de un joven, sí, que de la noche a la mañana se hace de una gasolinera. Sí, que de pasar, ¿no es cierto?, de tanto porcentaje de vender gasolina, vas a vender millones de litros de gasolina, ¿sí? O sea, el caso Chalecos también lo hemos mencionado, ¿no? Esa burla que se hace contra los militares. Y ya, bueno, el campo Sacha, como lo señalas, ya era el colmo, ¿no? Y si no era porque los trabajadores petroleros tuvieron esa dignidad de pararse fuerte y de comunicar a la ciudadanía, porque eso es lo que tenemos que decir y hacer, comunicar a la ciudadanía lo que está ocurriendo, ya se nos habrían llevado el campo Sacha. Y que parece ser, ayer escuchaba a la señora ministra que se hizo, ya parado, pero sigue la concesión, ¿no? No sé en qué quedó eso, pero hay que estar muy atentos. Porque imagínense el atraco que querían hacer con el campo Sacha, ¿no? O sea, vender un campo, el más importante que tenemos los ecuatorianos, a un precio que no le representaba nada al país. Así que sí, yo estoy de acuerdo contigo, sí, hay que señalar cuáles son esos errores que está cometiendo el gobierno y hay que, obviamente, conversar con la gente, porque no puede ser que los gobiernos de la oligarquía sí, lleguen a la presidencia, lleguen a altos puestos de la política ecuatoriana para seguirse enriqueciendo. Y esto es lamentable, te lo digo, Carla, porque yo sí creo que lamentablemente Noboa le falló a buena parte de la población, que votaron
por esa fuerza política, confiando quizás en un cambio de estrategia, en un cambio generacional, quizás creyendo que porque este señor, ¿no es cierto?, viene del mundo empresarial, así se vendió, podía darnos mayores garantías. Y miren lo que hoy tenemos. Por eso, ecuatorianos y ecuatorianas, ojo con esto, no es porque uno no quiera que estos señores, estas señoras lleguen a gobernar a nuestro país, pero cuando la oligarquía llega para beneficiar sus intereses. Por eso es imperioso, ¿sí?, desactivarlos, ¿sí?, quitarle el poder que la oligarquía tiene en la política de nuestro país. Doctora, Debe ser una vimos clara en esta segunda vuelta. Vimos que la vicepresidenta se trasladó ya al lugar donde le habían indicado. Vimos también que ya el presidente desestimó el nombramiento del encargo a la vicepresidencia de Cynthia Gelliver. Entonces estamos viendo que en esta segunda vuelta electoral, que empieza básicamente después del debate presidencial, que es este domingo, parecería que vamos a volver a tener un presidente candidato ya oficialmente en una segunda vuelta electoral. Entonces, usted, que fue candidata a la vicepresidencia y que sin duda alguna le tocó ir al balotaje en desventaja, ¿no? ¿Qué apreciación podemos tener entonces de un CNE ciego, de la Corte Constitucional, que no ha tenido un pronunciamiento claro y explícito en torno a esto? Bueno, yo creo que sí, o sea, hay una desventaja para todos los ecuatorianos cuando tenemos instituciones, sí, que deliberadamente están actuando en favor de un candidato. Y esto hay que decir a todos los ecuatorianos. No es que se perjudique a un partido político. Sí, nos perjudicamos todos, nos perjudicamos el sentido, ¿no es cierto?, de esa justicia, de esa defensa constitucional, de ese sentido democrático, que queramos o no con altibajos nos ha caracterizado los últimos años a los ecuatorianos, ¿no? Entonces yo creo que sí, los ecuatorianos no podemos permitir, ¿no es cierto?, esa violación permanente. Lo que le han hecho a la figura vicepresidencial realmente es lamentable, ¿sí? Pero también es lamentable que nadie se haya pronunciado. Sí, Jaime, Carla, o sea, veamos qué institución realmente ha salido, sí, al paso para decir lo que le hicieron a Verónica Abad, más allá de estar de acuerdo o no con la señora Abad, pues es una violación clarísima a la figura vicepresidencial. Lo que están haciendo en este momento con el CNE, más allá de que nos caigan bien o no estos consejeros, ¿verdad?, pues es una violación al principio democrático de respetar ese derecho, ¿no es cierto?, que tenemos a ir a las elecciones a defender nuestro voto. Sí, lo que están haciendo es realmente lamentable porque son actos que no tienen ninguna validez jurídica, lo que están haciendo no tiene ninguna validez jurídica y ellos lo saben, son actos inconstitucionales. Doctora, ¿sí? ¿Usted estaba de acuerdo con esta, digamos, posición del presidente de la República, del ministro de la Gasca, de solicitar al CNE que se prohíba tomar la fotografía de tu voto? Ya han sido claros, ¿no? Saben que no pueden decomisar, ya saben que no te pueden retirar tu celular ni aprender, pero ¿cuál era su visión sobre la posición de ellos de prohibir el uso de tu celular en el momento del sufragio? Bueno, es lo que te decía, Carlita, ¿no? Esta violación sistemática a los principios democráticos les permite caer en estos errores, ¿sí? Entonces, como ciudadanos, porque sabemos que esto no está bien, incluso hay un perjuicio, yo creería, para la misma candidatura del señor Noboa. O sea, es claro que hay toda una incursión, ¿no es cierto?, de varias autoridades en favor de esa candidatura y esto ya lo estamos sintiendo los ciudadanos. Entonces, más allá de decir estamos de acuerdo, no de acuerdo, oigan, es una violación constitucional. No le puedes prohibir a un ciudadano a que haga como se me vea mejor posible y más ahora que tenemos tanta tecnología, que garantice su voto. ¿Cuál es el error? ¿Dónde está el error de poder llevar un teléfono? Yo lo hice en la primera vuelta, tomé mi foto, mostré la foto para decirle, oigan, incluso a nuestros seguidores, aquí está un voto ciudadano, ¿no es cierto?, por la opción que nosotros en ese momento creíamos la más conveniente. Entonces yo creo que sí son, lamentablemente, estos, en el argot popular se dicen patadas de ahogado, ¿verdad?
pero yo creo que ya en el tema jurídico estos actos inconstitucionales les puede costar incluso la presidencia, incluso lo que ellos asumen, ¿no? Tener la reelección. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos no estamos acostumbrados, sí, a estas violaciones sistemáticas. Nos caen mal, nos caen mal. Mire, van a creer que no es cierto, pero yo cruzando, haciendo la campaña, estuvimos por Cumandá, ¿sí? Por Cumandá, es un pequeño cantón, ¿verdad? Que tiene tres provincias, ¿no es cierto? Está ahí Chimborazo, está Guayas y está Los Ríos. Un señor vendía cangrejos y nosotros nos acercamos y yo le digo, ¿cómo está? Aquí soy la candidata a la vicepresidencia. Le digo, ¿cómo ve que estamos visitando aquí Bucay, Cumandá? Les prometo, amigos, amigas que nos escuchan, el señor bajó su baldecito de cangrejos y dijo, mire, estoy contenta de que haya venido aquí, gracias por visitarnos, pero si algo pueden hacer, defiendan la democracia, ¿sí? Un señor, a veces uno desestima al pueblo ecuatoriano. Es terrible lo que le hacen a esa señora vicepresidenta, dice, y esperemos que usted, así me lo dijo, que es candidata a la vicepresidencia, pues no le hagan lo mismo. Me dice. Ese es el sentir del pueblo ecuatoriano. Sí, a veces uno desestima y cree que, exacto, regalando cocinas, ¿no es cierto? Y regalando caridad, vas a callar, sí, estos atracos a la democracia. Y yo creo que estamos en otros tiempos. No es el Ecuador de hace 30 años, no es el Ecuador de hace 40 años. Alguien tiene que decirle al señor Noboa que esas viejas prácticas a las que acostumbraba la oligarquía de antaño ya no pueden seguirse reproduciendo. Así que lo que los ecuatorianos tenemos que hacer es decirle ni un voto más a esa oligarquía. Sí, aquí el pueblo ecuatoriano también tiene sus representantes y lo que yo diría, Carlita, más bien estamos en un segundo punto de la campaña electoral, ¿sí? Donde ya existimos nuevas voces, más ciudadanos, ciudadanas, que ya estamos clarísimos, incluso algunos muy fanáticos que no quieren darse cuenta de la situación tan difícil que vivimos, dicen, no, ni un solo voto a Daniel Noboa, no se atreven a decir, vamos a dar el voto a Luisa González. Pero incluso aquellos, sí, que están viendo que ya no se puede con Noboa, están pensando, vean, hay que ver salidas. Entonces, en esta segunda etapa, Carlita, Jaime, yo sí creo que hay que definir cuáles y cómo deben ser esos apoyos, para que el triunfo de Luisa González no sea solo el triunfo de un grupo político, de un partido político, sino que se vea como un triunfo ciudadano, que se vea como un triunfo de la democracia, que se vea como un triunfo de esos patriotas que amamos este país. Y yo creo que ahí sí el movimiento indígena, por ejemplo, ha demostrado otra vez esa capacidad de lucha y liderazgo. Sería importante que, por ejemplo, que un liderazgo como Leonidas Issa también, ¿no es cierto?, asuma esos compromisos que nos ha dicho para esta segunda vuelta y que junto a otros actores que también nos estamos pronunciando podamos armar, ¿no es cierto?, este bloque histórico, podríamos decirlo, ¿no? Un bloque histórico que represente esa unidad desde el centro, desde la izquierda, incluso sectores, ¿no es cierto?, de la centro derecha que yo he visto muy críticos y que dicen es importante, sí, acabar sí, con esta violencia, es importante acabar con esta desesperanza que tienen los ecuatorianos, acabemos por favor con esta imposibilidad de no tener trabajo digno, ¿sí? Y la única manera es hablando de esta gran unidad nacional, con principios claros, yo sí creo, ¿no es cierto? Paz con justicia. Basta de esa represión que no podemos seguir aceptando, basta de esa guerra interna. 2, reactivación económica urgente y con inversión social, principalmente en los barrios más pobres de nuestro país. No más de estas medidas que nos están empobreciendo, de estas mentiras que nos dicen que ahora se va a acabar con la dolarización. Eso es mentira, sí, es imposible en un sistema tan vinculado, ¿no es cierto?, con el mundo internacional en el que nos encontramos. Acabar con la dolarización, sí, así que reactivación económica con inversión social. 3, defensa clara de nuestra soberanía. No permitamos que vendan nuestro país, sí, con estos discursos de que viene la fuerza internacional, ponernos mercenarios, acabando con la tradición patriótica de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra policía. Y 4, yo sí diría, sí, democracia,
fortalecer nuestra democracia, pero con representaciones reales. No hagamos que estos triunfos electorales se queden en un solo partido político. Hagamos el esfuerzo necesario para que este triunfo, ¿sí?, pues sea un triunfo también con otras voces, con otros actores, con otros sectores, y ponerle el alto que la oligarquía necesita. Porque hay que decir claro, Carla, la oligarquía es ese gran obstáculo para el progreso de nuestro país, para la prosperidad de este país. Así que unidos como pueblo ecuatoriano, poniendo los intereses claves para salir de esta grave violencia y de esta imposibilidad económica. Doctora, el economista Víctor Andrade, un fiel seguidor de este espacio, me pide que le transmita una pregunta. La posición de la doctora Verónica Silva sobre lo dicho por Andrés Páez el domingo respecto a una nueva constitución y que la actual es un plagio. Eso fue en hora 25, ¿verdad? Sí, pues sí fue en hora 25, ahí nos tuvimos esta interesante, importante invitación. Pues mire, yo lo que creo es que también los voceros de la derecha se están quedando sin argumentos. Sí, eso es lo que vimos el día domingo. A mí, de verdad, sí, pues uno te apena porque dices, no tienen ellos también qué proponer. A mí me encantaría ver una lucha de programas, de ideas, de propuestas sociales, económicas para el país, pero no lo tenemos, no lo tenemos. Entonces, pero usted lo dejó sin respuesta, Páez, ¿no? Bueno, lo que yo intenté es posicionar las necesidades de los ecuatorianos y esa necesidad que incluso mismo Andrés decía, ¿no? Necesitamos un gran pacto nacional. Obvio que necesitamos un pacto nacional en favor de la gente, sí, no un pacto nacional en favor de los notables, ¿no es cierto?, que ahora quieren armar esta nueva constitución. Por eso yo sí creo que uno de los puntos claves, sí, Jaime, debería ser la defensa de la Constitución, ¿sí? Proponer la paz, la vida como única salida, pero teniendo recursos ciudadanos, sí, que refuercen los derechos, sí, de la salud, de la educación, de la inversión social, de fortalecer pues también pues nuestras provincias. Y eso pues realmente no lo vimos el domingo. Así que lo que hay que hacer y hay que ver, y es el deber también de estas nuevas voces es, oigan, decirles, aquí hay representantes y nuestros representantes van a estar dispuestos a hacer esa defensa que necesitamos. Y como les decía, ojalá que en esta segunda vuelta, más allá de discutir si Noboa o no nos conviene, ya sabemos que no nos conviene, es más bien cómo posicionar, sí, el programa de Luisa González, que yo lo estoy revisando, me parecen hay propuestas muy, muy, muy valiosas, también se llene de ciudadanía, ¿sí? Se llene de garantías ciudadanas, de legitimidad, y que salgamos a votar con fuerza, por la fuerza que en este momento nos permitiría dejar a la oligarquía de lado. Como hemos dicho, sin cheques en blanco, sí, no creo que es momento de decir si ustedes son nuestros representantes y nosotros nos vamos a la casa, para nada, sí, necesitamos garantes de ese cambio, porque si no, pues, ¿a dónde vamos? Así que ese fortalecimiento de la institucionalidad pública, sin duda he visto que es un compromiso de Luisa, pero también tiene que ser un compromiso de los ciudadanos. Tenemos que acabar con la corrupción en la justicia y en la seguridad de este país, ¿sí? Y ese es un esfuerzo que también depende de nosotros. Miren, cuando empezaron a hacer estos cambios en la seguridad en México, yo viví en ese tiempo, se generaron políticas de policías de cercanía, proyectos muy interesantes, sin duda, no se ha acabado con el narcotráfico, pero le dieron a los barrios, le dieron a las comunas, ¿no es cierto?, y campesinas, recuerdo allá, la posibilidad de también ser parte de un proceso de seguridad y de consecución de la paz. Entonces yo creo que la policía, las Fuerzas Armadas que están en toda la capacidad de hacerlo, podrían también contar con el apoyo ciudadano. No les dejemos solos. No dejemos solos a los políticos, porque ese también es un error de parte de la ciudadanía. Creemos que con el voto hacemos ya nuestra función ciudadana. Basta de eso, ¿sí? Necesitamos esa responsabilidad y ser nosotros los garantes de ese nuevo proyecto. Ahora, hay otro punto más, que lo hemos hablado, pero se queda en el vacío. Miren lo que está pasando en otras provincias como Esmeraldas, lo que hoy están viviendo, es porque el dinero que tendría que ir a los gobiernos autónomos, ¿sí?,
prácticamente, yo no sé, se perdieron, se robaron. Necesitamos ser los ciudadanos, los miembros, ¿no es cierto?, de los municipios, no solamente el alcalde, el prefecto, sino nosotros como ciudadanos, los que defendamos la descentralización y la equidad territorial. El dinero tiene que ir a nuestras provincias, tienen que ir a nuestros cantones, tienen que ir a las juntas parroquiales, y ahí se tiene que ir pensando esta lucha integral contra el crimen organizado, con inteligencia, con coordinación internacional, pero también con fondos claros, ¿sí?, para acabar con este flagelo. Y créanme que si no hay programas con financiamiento claro, esto también va a ser muy difícil. Así que ese combate real a la corrupción, como decíamos, pues con la transparencia que se necesita, también requiere del apoyo de la ciudadanía. Y como hemos dicho también, otro punto que lo hemos mencionado, inversión social en salud y educación. Nuestro sistema de salud en este momento se está cayendo. Y yo creo que hay toda una estrategia para ir desarticulando, ¿no es cierto?, esa confianza que se ha tenido en el servicio público. Yo mismo hace unas 2 semanas tuve una emergencia médica, fui al servicio público y les digo, es lamentable. Uno mismo tiene que ir a comprar el suero, tú mismo tienes que ir a comprar las agujas. No está bien esa falta de respeto a los ciudadanos. Doctora, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Ojalá antes de la segunda vuelta podamos volver a conversar en este espacio. Es cierto, se nos fue el tiempo, Jaime, no me fijé en el tiempo, pero yo les agradezco a ustedes muchísimo por esa labor que hacen, por darnos también voz a otros actores, a otras actoras, ¿sí? Políticas sociales que necesitamos ir armando, esta paz que necesitamos, como les digo. No hagamos esta segunda fase de la campaña electoral, no les confiemos solamente a los políticos. También entremos con nuestra fuerza ciudadana y hagamos de este triunfo, porque yo sí estoy muy convencida que va a ganar Luisa González, que no sea primero un cheque en blanco, como lo hemos dicho, pero que no sea el triunfo de una sola fuerza política, que ojalá sean más actores, ¿no es cierto?, y que hagamos del triunfo de la democracia, sí, el triunfo de este nuevo Ecuador, que sí sea un nuevo Ecuador, pues para los ecuatorianos y no solamente para la oligarquía. Muchas gracias, Carlita. Gracias, Jaime, por esta invitación. Gracias, doctora Verónica Silva, ex candidata a la vicepresidencia de la República. Muy clara la doctora Silva.